Se realiza la presentación clínica de un caso de sobreinfección de lesiones por leishmaniasis y su abordaje quirúrgico. Integrantes: mi persona, doctora Marilena Guerrero, doctor Oscar Zarango, magíster Denia Llora Apolo, médicos José Miguel Aguirre y Álvaro Agil. En cuanto a la introducción, así tenemos que la leishmaniasis es una zoonosis que adopta dos formas. En la forma a mastigote de vida intracelular, ingerida por el vector hembra cuando se alimenta con sangre de un vertebrado que está infectado. La otra forma, cuando se transforman en promastigotis, que es la forma celular sexual del parásito, multiplicándose en el intestino del vector y conductos salivales, siendo esta la forma que se infecta. La transmisión se produce por la picadura del mosquito Lutzomia. En cuanto al diagnóstico, podemos indicar que la presentación clínica de la enfermedad varía de acuerdo a la especie de leishmania, así también de la respuesta inmune que tenga el huésped y de la especie que se infecte el insecto flebótomo que la transmite de acuerdo a la región. En nuestro país existen dos formas clínicas: la leishmaniasis cutánea, que va desde lesiones en forma de pápulas que son superficiales hasta lesiones un poco más amplias, ulcerosas, que por lo general se presenta en un 90% de los casos como lesiones ulcerosas redondeadas, no dolorosas y de fondo mamelonado, mientras que la leishmaniasis mucocutánea aparece después de un tiempo variable que va desde los 2 hasta los 5 años e inclusive hasta 30 años después de una cura clínica aparente. Tiene como denominador común el no haber recibido tratamiento, o si tal vez lo recibió, nunca fue completo. Puede llevar incluso a obstrucción nasal, que progresa a perforación y destrucción incluso del tabique nasal, del tejido blando, de la faringe, incluso puede llegar a la laringe y a labios. El diagnóstico diferencial se lo tiene que hacer con el carcinoma de piel, con las úlceras de origen bacteriano, con tuberculosis cutáneas, entre otras. Por lo general, la transmisión que se produce por la picadura de este mosquito Lutzomia se lo conoce en nuestro país como manta blanca, que reside en áreas boscosas y lugares húmedos con abundante vegetación. Se dice que más de 350 especies de mosquitos de las Américas, 46 de ellas han sido ya registradas en el Ecuador, sobre todo en la región del litoral, andina y amazónica. En cuanto al diagnóstico diferencial, como decíamos, tiene que hacerse específicamente sobre las patologías y específicamente también con histoplasmosis. En cuanto se refiere a los exámenes de laboratorio, existen los métodos directos, que es la más utilizada. Se basa en la observación microscópica del amastigote, que es la forma intracelular de la leishmania. Se recomienda la toma de la muestra de una misma lesión, que son en número de 3, 2 que recomiendan que sea de los bordes de la úlcera y una del centro, la cual tiende a un aumento de su sensibilidad. Si la úlcera presenta signos de sobreinfección bacteriana, se debe administrar antibiótico-terapia por 5 días previa a la realización del examen directo. La biopsia se lleva a cabo después de haberse realizado por lo menos, se dice, 3 exámenes directos y que estos hayan salido negativos. En cuanto a los métodos indirectos, se da a través de la reacción inmune del paciente, esto es la intradermoreacción de Montenegro, que de ser reactiva no necesariamente nos implica que padezca la enfermedad, sino que más bien nos orienta a la realización de una biopsia y por ende no se la considera diagnóstico. En cuanto al tratamiento, generalmente van encaminados a prevenir la mortalidad, acelerar la curación clínica,
prevenir recidivas y la diseminación. Existen los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglutamina, que se da de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día, intramuscular o intravenoso por 20 días o más según la severidad de las lesiones. Así también existe como segunda elección la miltefosina, que se da en dosis de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo al día y viene en cápsulas de 50 miligramos. Se administra por vía oral. En cuanto a los efectos adversos, principalmente se da a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, que se pueden manejar sintomáticamente y no requieren supresión del mismo. En cuanto a los objetivos, que se van encaminados a establecer criterios para determinar diagnósticos quirúrgicos que lleven a un abordaje quirúrgico apropiado. Caso clínico de una femenina shuar de 95 años de edad, residente en la floresta del cantón Yansasa, provincia de Zamora Chinchipe, sin nivel de instrucción, indica que hace 25 días egresa del Hospital General Isidro Ayora por diagnóstico de quemadura térmica grado 2, con un síndrome, con una superficie corporal quemada del 4%, a nivel de antebrazo y región lateral de tórax derecho del 2%. Recibe tratamiento por 15 días y solicita su alta voluntaria. Las lesiones incrementan su tamaño, están acompañadas de eliminación del líquido amarillento. En cuanto al examen físico, tenemos que en el sitio de la quemadura existe una gran lesión ulcerosa de bordes irregulares de 20 por 15 centímetros con presencia de secreción purulenta densa en toda su extensión, alternando con tejido sano como la tabla de ajedrez. Es hipoperfundido, presenta gleras fibrinopurulentas a nivel de la región dorsal de antebrazo, así también una herida ulcerosa de 15 centímetros de longitud con similares características de la lesión anterior que se extiende incluso hasta dedo meñique, como podemos observar en la lámina. En cuanto a los exámenes de laboratorio, encontramos una leve leucocitosis de 11.000 con neutrofila de 75%, una hemoglobina de 9.4 y un PCR de 5. La prueba de leishmaniasis en la primera toma que se realizó fue el tratamiento. Generalmente se toman muestras para la leishmaniasis por las características de las lesiones y se procede a realizar limpiezas quirúrgicas dejándose un segmento superior pequeño sin limpieza en el caso de la paciente. 48 horas después se realiza nueva limpieza quirúrgica y se recoge una segunda muestra ya dando positivo e instaurándose el tratamiento con una buena evolución y una mejor granulación de las lesiones. Se hace exámenes de control en donde evidenciamos normalidad de los leucocitos a nivel de los neutrófilos y la hemoglobina que ha subido y con un PCR de 1. Así tenemos las lesiones como quedaron después de las limpiezas quirúrgicas respectivas. En cuanto a la discusión, vemos que la leishmaniasis es una zoonosis que llega al hombre por la picadura de insectos infectados del género Lutzomia, provocando la aparición de lesiones en el sitio de la picadura que progresa a una úlcera. Posteriormente aparecen lesiones satélites que dan lugar a una gran ulceración. Con frecuencia se sobreinfectan, formándose bridas fibrinopurulentas diseminadas a nivel de toda la úlcera, haciéndose más difícil su curación, siendo necesaria la debridación del tejido no perfundido y del retiro del material fibrinopurulento a través de curaciones o limpiezas quirúrgicas a repetición hasta conseguir la granulación de la herida y remisión completa conjuntamente con la administración de antibiótico terapia y el tratamiento específico a base de antimoniales. La relación de la virulencia de la cepa y la respuesta inmune del huésped va a determinar las manifestaciones clínicas que presenta la enfermedad. Se evidencia una evolución muy satisfactoria a través de las limpiezas quirúrgicas. Si hay negatividad en la
toma de las muestras al inicio de las leishmaniasis, en las lesiones ulcerosas, se debe insistir en forma seriada debido a que el Ministerio de Salud Pública ofrece dicha medicación solo cuando existen casos confirmados. Y además, hay que tomar en cuenta que la medicación que se va a administrar en los pacientes dependerá de lo que se cuente en ese momento que haya distribuido el Ministerio de Salud. En cuanto a las conclusiones, que el ser humano es sería el reservorio cuando ingresa a zonas endémicas, principalmente selváticas, relacionándose con las actividades laborales que realiza a nivel agrícolas, a nivel de campos petroleros, mineros, en aperturas de carreteras, etcétera, con el riesgo de ser picado por el vector. La sobreinfección de las lesiones por leishmaniasis tienen una mejor evolución con manejo conjunto de antibióticos, antimoniales y limpiezas quirúrgicas hasta la remisión completa de las lesiones. Las medidas de prevención y control estarán encaminadas al diagnóstico y tratamiento oportuno con el control del vector, como es con la aplicación de repelentes, utilizando mosquiteros, evitar dejar zonas descubiertas de la piel al ingresar a sitios endémicos, etc. Además, una educación sanitaria con la participación directa de la comunidad, insistiendo en la conservación del medio ambiente y así evitar mayor propagación de la enfermedad.